El Señor me había dicho que se iba a ir a luz, no sé, o algo así, porque Él me dijo, olvídate de la Biblia. Miren, no se puede contar ahorita con el video. Algo yo sabía que iba a pasar, pero no sabía que iba a ser así. El Señor tiene sus cosas, ¿no? Pero, ¿quién sabe lo que es la experiencia? ¿Qué será lo que es experiencia? ¿Qué le piden a un profesional que va a buscar trabajo? Que tenga experiencia laboral. Me acabo de graduar. No. Tienes que tener experiencia profesional. Mira, vas al médico, sí, me van a operar. No, pero es primera vez que va a operar ella. No, ya como bueno eso ahí que ya ha operado muchos. Pero pedimos experiencia, ¿no? Nosotros pedimos experiencia también de las personas. Aunque hay unos que dicen, bueno, no, yo no quiero experiencia cuando yo me voy a casar porque yo quiero que mi novia venga 0 kilómetros, ¿verdad? Y hay otros que dicen, no, bueno, yo quiero a alguien experimentado. Entonces, ven, son varios tipos de experiencias. Lo menciono porque siempre forma parte de las experiencias laborales, experiencias de vida, experiencias que tenemos nosotros a diario en nuestra vida ordinaria, y tenemos experiencias en el trato con las personas, experiencias de familia. Yo pasé por esa experiencia. Cuando hablas así es porque dices, oye, no, yo pasé por ahí, sé lo que se siente. Cuando hablamos de una enfermedad, cuando hablamos de una necesidad en específico, cuando hablamos de un robo, cuando hablamos de este tipo de situaciones, decimos, yo pasé por esa experiencia. Entonces, lo estoy ubicando en lo que es experiencia, porque si buscamos en el diccionario, experiencia habla acerca del conocimiento que se obtiene o la habilidad que se tiene a través de la observación, la participación y las vivencias. Es decir, una persona se vuelve con experiencia cuando participa y vive de eso. ¿Sí? Entonces yo participé, viví y supe lo que era, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación, decimos, yo pasé por esa experiencia. Tienes el conocimiento de lo que es pasar por allí. No, mira, no, vale, no te atrevas a ir para ese barrio. ¿Por qué? Porque tienes la experiencia, el conocimiento de que el barrio es peligroso. ¿Sí o no? Entonces vamos captando que la experiencia se vuelve parte de nuestra vida. Todos aquí siempre tenemos experiencia en algo. ¿Sí o no? Yo he venido siendo contador durante 11 años de experiencia. Ya tengo, estoy viejito, ¿verdad? 11 años de experiencia como contador público. Entonces, tengo una trayectoria. Ahora, mi esposa tiene la misma porque nos conocimos en la universidad y tuvimos la experiencia los dos como estudiantes. Los dos hicimos la tesis y aparte del proyecto de la tesis de la universidad, bueno, creamos un proyecto de familia. Y ahí vamos. Pero vamos teniendo la experiencia. Los jóvenes que dicen, ¿tú tienes novia? ¿Tú tienes novio? También hablan de la experiencia de tener o de no tener. Y cuando estamos muy jóvenes, 13, 14 años, entonces empezamos a ver nuestras primeras experiencias, a sentir cosquilleos en el estómago, a ponerse las manos frías, te pones nervioso. Eso es experiencia que vives, ¿verdad? Entonces, con todo esto, quiero dirigirnos a que si hemos tenido este tipo de experiencias que son naturales,
¿Qué tal nuestra experiencia con Dios? ¿Qué tal tu experiencia con Dios? Miren, hay algo que siempre me venía a la mente. Una persona decía, bueno, yo sé que si yo digo que el burro es negro es porque tengo... ¿Sí o no? Estás hablando de experiencia. Yo lo vi, lo toqué, es más, me quedé con los pelos de... ¿Sí o no? Entonces, cuando hablamos así es porque tenemos plena certidumbre de que eso es y de que eso sucedió. Sin embargo, hay personas que aún, habiendo pasado por cierta experiencia con Dios, hoy en día dudan de su existencia. Y allí es donde podemos nosotros darnos cuenta de cuál ha sido nuestra experiencia con Dios. Hasta dónde yo he podido experimentar que Dios es real en mi vida. Hasta dónde yo he podido experimentar que Dios en verdad existe. Hasta dónde yo puedo decir, sí, yo voy a la iglesia porque no solo tengo la fe, sino porque yo sé que Dios es porque es. Porque lo vi, porque lo toqué, porque lo sentí, porque lo escuché, porque Dios existe. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos atrevemos a hablar así? Amén. ¿Por qué? Porque, miren, yo recuerdo, yo estaba joven, tenía 14 años, fui a Ciudad Bolívar a unos primos que viven allá, y uno de mis primos mayores, él tendría unos 21, me empezó a hacer preguntas acerca del Evangelio y a preguntarme, y me preguntó tanto que me hizo dudar. Y yo me vine cabezón, pero cabezón, a mis 14 años, habiendo escuchado palabras desde niño, habiendo aprendido en escuela dominical, habiendo tenido experiencia, pero me vine cabezón. Wow, pero es que me preguntó tantas cosas. Y entonces me hizo dudar. Y me hizo dudar a tal punto que a mí me daba miedo preguntarle a otra persona, no sea que también le creara dudas. Y entonces yo decía, ¿qué hago, Dios mío? Pero si le pregunto lo que me preguntaron a mí, y si esa persona entonces comienza a dudar como yo estoy, me voy a volver un instrumento de maldad. A mis 14 años yo pensaba así. Y entonces me quedé calladito. Y sí, hice una oración. Bueno, Dios, si tú existes, entonces respóndeme tú todas esas preguntas. Yo no voy a hacer dudar a nadie. Respóndeme. Y puedo decirles que pasé por la experiencia en donde Dios mismo me fue respondiendo pregunta por pregunta, dándome respuesta tras respuesta, y fue afirmando mi corazón, y yo dije, wow, tú existes. Y allí yo puedo decir, tengo una experiencia con Dios. Entonces, cuando nosotros sabemos que Él existe, y no solo que existe, porque hay teorías en las que dicen que Dios existe, que creó la gente, pero luego se fue a crear en otros mundos y se olvidó de esta tierra. No, yo sé que existe y sé por experiencia que Él responderá a todas nuestras inquietudes, así estas inquietudes sean muy sencillas y hasta tontas. Porque después que Él me daba respuesta, yo decía, ay, sí soy. Ahora yo no lo veía. Porque eran respuestas tan sencillas, tan frescas, que yo decía, sí, existe. Entonces, les digo esto porque también una persona tuvo un encuentro con Dios.
Y esta persona también cambió su vida radicalmente. Esta persona ni siquiera tiene un nombre en la Biblia, sino que le dicen la mujer samaritana. Es una persona que incluso llevaba una vida de pecado y contó que llevaba una vida de pecado, que no se menciona su nombre, que era llamada la mujer samaritana. Es como que eran, bueno, la mujer venezolana. ¿Cuántas venezolanas hay aquí? ¿Ah? O la mujer colombiana, o la mujer, o sea, así era tratada ella en este contexto. Pero voy a leerle y quisiera, yo sé que algunos no somos auditivos y a veces es difícil prestar atención a una lectura, sobre todo si no la tenemos visualmente, pero tratemos de hacerle un seguimiento a lo que dice la historia en la Biblia y vamos a hablar un poco de esto. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 4 en adelante, dice lo siguiente: y le era necesario pasar por Samaria. Está hablando de Jesucristo. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuántos han recibido esa agua? Una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Trabajo de ella ir con aquellos cántaros a sacar el agua. Oye, si tú me vas a dar agua, me vas a tener cerca más, dámela de una vez, no perdamos tiempo. Y Jesús le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. El Señor la desnudó en su interior y le hizo ver quién era. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, creen que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Si usted puede subrayar esto en su Biblia, a lo mejor si es Biblia electrónica no, pero aquí dice precisamente: vosotros adoráis lo que no sabéis. Es decir, ustedes adoran
pero no saben lo que adoran. Le estaba diciendo, ustedes no han tenido una experiencia conmigo. Así. Y hay muchos en la iglesia que adoran, que cantan, pero no saben a quién lo hacen ni por qué. Y aquí Jesús se lo estaba diciendo a él. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque él hablaba de que ellos sí habían tenido una experiencia con Dios y sabían quién era Dios para ellos. Después él dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y véanse que antes de este texto decía el Señor que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Esto aquí no es ni ese monte, tampoco es Jerusalén, pero adoramos al Padre. Amén. La pregunta que necesitamos hacer es, ¿conozco al Padre? ¿Sé quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo lo veo? ¿Qué experimento yo al adorarlo? Después dice en el versículo 24, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué has hablado con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Le hace todo esto muy detenidamente en su casa y dése cuenta de la profundidad de todas estas palabras. De verdad el Señor me quebranta nada más leyéndola, porque es como que me va diciendo algo de la profundidad. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que ha hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo.
¿Cuántos de nosotros podemos decir esto? Ya no creo por lo que otro me dijo. Ya no creo porque mi papá me lo inculcó cuando estaba pequeño. Ya no creo porque vino un predicador y me convenció. Ya no creo porque lo leí. Ahí dice, ya no creemos solamente por tu dicho, solamente dice, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador. Y sabían, o sea, tuvieron la experiencia. Lo oyeron, estuvieron con Él y se maravillaron. Muchos en las iglesias van porque otro les dijo. Muchos van porque otro trató de convencer. Pero ¿cuántos de nosotros vamos? Porque lo hemos oído y porque sabemos quién es Él para nosotros. Eso es lo importante de esta serie. Porque se trata de que si tú has tenido un encuentro con Dios, tu vida debería marcar una diferencia entre quién eras, quién eres y quién serás. Tu vida debe ser distinta a como venía por el solo hecho de haberte encontrado con tu Creador. La pregunta es, ¿he tenido un encuentro con Él? ¿Sé quién es Él? ¿Me puedo parar y decir, sí, sé quién es Él para mí? Porque muchos a lo mejor le preguntamos, ¿quién es Dios para ti? Y algunos respondemos y decimos, para mí Dios lo es todo. Pero alguien decía, cuando tú dices que lo crees en todo, es porque no crees en nada. Pero cuando sí vamos más específicos y decimos, Dios es para mí mi sanador, es porque experimentaste que sanó tu vida. Si tú dices, Dios es para mí mi protector, es porque experimentaste que Dios protegió tu vida. Si tú dices que Dios es para mí mi proveedor, es porque experimentas que Dios provee a tu vida. La idea es que nosotros podamos tener una experiencia real con Dios diariamente, porque esa experiencia nos va a hacer salir corriendo como la mujer samaritana y decirle a otros, he tenido una experiencia con Dios. Amén, así es. Y decirle a otros, ¿quieres tú tener una experiencia con Él? Él está allí y te lo presento. Vamos y conozcámoslo. Cuando eso comienza a suceder en ti es porque hay una experiencia tan vital en nosotros, en nuestras vidas, que entonces nosotros siempre lo hemos catalogado, no, eso lo hace el que tiene el don de evangelismo. No es que la mujer samaritana tenía el don de evangelismo, no, señor. La mujer samaritana era una mujer que vivía en pecado, pero se encontró con Él y salió corriendo y le dijo a la gente, me encontré con el Mesías. Su vida cambió. Así es, Señor. Eso debemos experimentarlo todos nosotros. Mi vida debe cambiar. Amén. Porque hemos tenido un encuentro con Dios. Amén. ¿Te lo crees? Así es. Nuestra vida debería evidenciar que experimentamos con Dios una vida genuina. No es la religión. No es porque me dijeron que a las 5 de la mañana tengo que pararme, orar y arrodillarme y decir tales palabras. No es venir y salir a la calle y vestirme de morado. No es venir y hacer un juramento. Es tener un encuentro con Él. Así
Y si no lo has tenido, háblale. Él no te va a decepcionar. Recuerdo el testimonio de una persona que se llama Nelson de Abreu, un músico baterista que le encantaban las bandas de rock, y en Caracas se unió a algunas bandas, pero cantaban música de rock pesado tan fuerte que se inclinaban por la idolatría a Satanás. Y él dice que para poder entrar en una banda le dijeron: tienes que tener esta marca, y le mostraron una cicatriz. Y él dijo: ¿cómo hago para tener esa marca? No sé. Tienes que tenerla, si no, no entras. Y él tenía su batería en su casa, vivía en una casa grande, un salón para su batería. Y él dice que llegó y se puso a tocar, y empezó como a invocar que él quería tener esa marca para entrar en esa banda. Dice que, bueno, él terminó y fue y se acostó. Y cuando se acostó, escuchó que la batería sonó. Y dijo: ¿quién está tocando mi batería? Y fue hasta la batería, y estaba el cuarto solo, y la mamá vino y lo regañó: ¿qué? A estas horas de la noche tocando la batería. Y él: ¿tú también la escuchaste? Claro, eso suena durísimo. Y él cerró el cuarto y se quedó ahí con la batería. Y entonces se quedó dormido encima de la batería, y cuando despertó estaba lleno de sangre y había escrito un pacto con su sangre en una hoja. Y cuando se dio cuenta que la herida cerró, era la cicatriz que tenían los miembros de esta banda. Él pudo demostrar su cicatriz y le dieron la bienvenida a la banda de música rock, y tocó para ellos y empezó a probar droga, a tal punto que él testificaba que llegó a probar 32 tipos de drogas diferentes. Su nivel de drogadicción fue tal que comenzó a convulsionar. Y estas convulsiones comenzaron a quemar neuronas en su cerebro, y estaba en un estado tal que lo tuvieron que internar, que casi que lo tenían en un psiquiátrico para tratar de controlarlo. Y él dice que en medio de aquel dolor, él había perdido su familia, lo habían rechazado por completo. Y él dice que recibió la visita de una persona que quería orar por él. Y él la rechazó y la corrió de su cuarto. Pero después que esta persona se fue, él dice que él cayó de rodillas. Y cuando cayó de rodillas empezó a orar con llanto y decía: si tú, Dios, en verdad existes, sácame de esto, porque de aquí nadie más me va a sacar. Si tú existes, sácame de esto. Y en aquel clamor desesperado, dice que lloraba, no sabe cuántas horas pasó. Fue y se acostó en su cama. El Señor lo sacó de allí. En 2 semanas ya estaba fuera y totalmente rehabilitado. Y él dio el testimonio de cómo Dios lo había rescatado de una vida tan fuerte, que él dice: mire, lo que yo viví, o sea, lo que yo les cuento muchos no lo van a creer, pero sí, yo pasé por todo eso.
Pero con todo lo que él pasó y experimentó, la experiencia crucial que salvó su vida fue la experiencia que tuvo con Dios. Yo le invito a ponerse de pie. La experiencia con Dios no puede volverse algo banal, no puede volverse algo religioso. La experiencia con Dios no puede dejarnos callados ante la necesidad. La experiencia con Dios no puede dejarnos indiferentes ante una nación injusta. Una nación que está experimentando un dolor profundo. Tome la mano de la persona que tiene a su lado. Dios sí existe. Sí es real. No estamos perdiendo nuestro tiempo a Dios. No estamos perdiendo nuestro tiempo al leer su palabra. No estamos perdiendo nuestro tiempo al orar. Estamos ganando más vida de la que nosotros creemos. Cristo en nosotros, dice la Biblia, es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza para esta vida. Cristo en nosotros nos ayudará a marcar la diferencia en nuestra ciudad y en esta nación.